¿Qué pasaría si toda tu comprensión de la espiritualidad fuera solo una parte del todo? ¿Y si las enseñanzas más profundas hubieran estado ocultas a plena vista, oscurecidas o incluso completamente borradas? El hermetismo es la piedra angular de casi todas las doctrinas espirituales. Sin embargo, la mayoría de las personas desconoce su existencia. Y para aquellos que han tenido algún contacto, generalmente solo han encontrado fragmentos despojados de su significado original, diluidos en ideologías contemporáneas de autoayuda que apenas rozan la superficie. Esto va más allá de un simple sistema de creencias, actúa como un mapa, un manual codificado para comprender la propia naturaleza de la realidad. El Kybalion, las tablas Esmeralda y las enseñanzas perdidas de Hermes Trismegisto contienen conocimientos capaces de desmontar ilusiones, revelar fuerzas ocultas y proporcionar las claves para acceder a un poder espiritual auténtico. Pero si este conocimiento es tan poderoso, ¿por qué ha estado oculto durante siglos? ¿Por qué los líderes, las instituciones religiosas e incluso los movimientos espirituales modernos han intentado reprimir su difusión? La razón es sencilla: una vez que comprendes la sabiduría hermética, te vuelves incontrolable. Este conocimiento ancestral precede a la historia registrada, no se origina en la espiritualidad contemporánea ni en las sociedades secretas que lo han estudiado en silencio. Sus orígenes se remontan a los antiguos templos egipcios, donde sacerdotes e iniciados protegían verdades tan profundas que debían revestirse de simbolismo para evitar un uso indebido. El título Hermes Trismegisto, que significa Hermes el 3 veces grande, no solo designa a un individuo, sino que representa un legado de sabiduría transmitido a lo largo de generaciones, fusionando las tradiciones egipcias, griegas y esotéricas en un marco unificado de leyes universales. Las tablas Esmeralda, atribuidas a Hermes, se dice que contienen las claves para la creación, la transformación y el dominio de la realidad, mientras que el Kybalion, redactado siglos más tarde, destiló estas enseñanzas en los 7 principios herméticos, pautas que rigen todo, desde la esencia del pensamiento hasta el tejido fundamental de la existencia. Estos textos no estaban destinados a las masas, fueron diseñados para quienes buscan verdades más profundas. Para aquellos que aspiran a ir más allá de la mera creencia y adentrarse en el dominio de la comprensión plena, es importante reconocer que, a lo largo de la historia, quienes estaban en el poder entendieron que el conocimiento hermético representaba una amenaza considerable, ofrecía una auténtica soberanía sobre uno mismo. Transmitía que la realidad es fundamentalmente mental, mostrando que el mundo que percibimos está influenciado por la conciencia, y quienes comprenden estas bases pueden forjar su propio destino. Esta idea chocaba frontalmente con los intereses de los gobernantes y las instituciones religiosas que dependían de la fe del pueblo en poderes externos. Deidades que los juzgaban, monarcas que los gobernaban y leyes incuestionables. El control demanda ignorancia, por lo que estas enseñanzas fueron suprimidas. La Iglesia Católica las clasificó como heréticas, mientras que las instituciones herméticas fueron declaradas ilegales. Sus escritos fueron destruidos o escondidos en lo más profundo de los archivos del Vaticano. Los alquimistas y eruditos que se atrevían a investigar estas enseñanzas sufrían la pérdida de su reputación como hechiceros o eran forzados a integrarse en sociedades secretas, preservando este conocimiento en secreto.
Incluso cuando el Renacimiento reavivó el pensamiento hermético, este permaneció inaccesible para el público general, velado en alegorías, susurrado en logias masónicas y oculto tras puertas cerradas, accesible solo para los iniciados. Sin embargo, a pesar de los constantes esfuerzos por sofocarlo, el hermetismo nunca desapareció por completo. Persistió en fragmentos entrelazados en la cábala, el sufismo y los aspectos místicos del cristianismo. Emergió en las obras de grandes pensadores como Newton, Da Vinci y Giordano Bruno, quienes creían que contenía las claves para desvelar los misterios del cosmos. Ahora, por primera vez en siglos, estos elementos están confluyendo y la verdad está resurgiendo. Sin embargo, aquí tienes algo que esperan que pases por alto. El verdadero poder de la sabiduría hermética va mucho más allá de lo que puede compartirse libremente. Algunas enseñanzas poseen tal profundidad y potencial de ruptura que no pueden discutirse abiertamente en plataformas como esta. Por eso creamos Insights Academy, una plataforma donde se revelan las capas más profundas de la sabiduría oculta. Únete a nosotros a través del enlace de abajo y durante un tiempo limitado recibirás una copia gratuita del Kalian. Una vez que comprendas la sabiduría de los maestros herméticos, tu entendimiento de la realidad se transformará por completo. Atravesarás ilusiones, evitarás distracciones y profundizarás en la naturaleza fundamental del universo. La pregunta crucial ahora es, ¿cómo utilizarás esta percepción? El cosmos no se caracteriza por el caos o la aleatoriedad, está influenciado por fuerzas ocultas, principios que rigen todo, desde las órbitas de las galaxias hasta los pensamientos en tu mente. Estos principios no fueron creados por humanos, fueron observados, estudiados y documentados por los antiguos maestros. Forman los 7 principios herméticos y, seas consciente de ello o no, están influyendo activamente en tu vida en este preciso momento. El primer principio es el mentalismo, todo es mente. Cada creación comienza como un pensamiento. El universo es una construcción mental y tu realidad se moldea según los patrones predominantes de tu conciencia. Por eso, tus creencias, tu enfoque y las verdades que aceptas forman la base de tu existencia. El verdadero poder creador no reside en el plano físico, sino en la mente que lo percibe. El segundo principio es la correspondencia, hacia arriba, hacia abajo, así dentro, así fuera. Esta ley refleja la idea de los espejos. Estructuras similares influyen tanto en el cosmos como en tu cuerpo, mente y alma. Los patrones del macrocosmos se repiten en el microcosmos. Por tanto, el dominio personal se traduce en el dominio del mundo exterior. Quienes comprenden este principio ven más allá de las meras apariencias y captan las conexiones más profundas que unen todos los aspectos de la existencia. El tercer principio es la vibración. Nada está en reposo, todo está en movimiento y vibra. La realidad que percibes consiste únicamente en distintas frecuencias que interactúan entre sí. Tus emociones, pensamientos e incluso tu forma física están en constante cambio. Esto explica por qué elevar tu vibración modifica tu percepción de la realidad. El miedo, la ira y la confusión existen en frecuencias bajas, atrapándote en estados densos de ser. En cambio, el amor, la claridad y la iluminación están asociados con frecuencias más altas que abren nuevas experiencias, puertas que los estados inferiores jamás podrían alcanzar. El cuarto principio es la polaridad. Todo es dual, los opuestos comparten una naturaleza fundamental, aunque difieran en grado.
El amor y el odio, el calor y el frío, la oscuridad y la luz, no son fuerzas separadas, sino más bien dos extremos del mismo espectro. Comprender el concepto de polaridad te empodera para transformar tu estado de ser, convirtiendo el miedo en valentía, la duda en perspicacia y la debilidad en resiliencia. El quinto principio es ritmo. Todo va y viene, toda existencia experimenta sus propios ciclos. Hay ciclos en la naturaleza, la historia, las emociones y la energía. Quienes no comprenden el ritmo se vuelven sujetos a él, controlados de forma involuntaria por sus corrientes. En cambio, aquellos que lo entienden aprenden a navegar por estos flujos en vez de resistirse a ellos. El sexto principio es causa y efecto. Nada ocurre por azar, cada acción provoca una reacción y cada pensamiento tiene una consecuencia. Para quienes no son conscientes, la vida puede parecer caótica, pero para los iluminados es una secuencia cuidadosamente orquestada, regida por causas claras. Por eso algunas personas parecen prever el futuro, no porque lo predigan, sino porque son hábiles interpretando los patrones. Finalmente, la séptima ley es género. El género existe en todo. Todas las cosas encarnan principios masculinos y femeninos. Esta distinción va más allá del sexo biológico, se refiere a las fuerzas creativas en juego. Lo masculino es activo y proyectivo, la fuerza iniciadora, mientras que lo femenino es nutritivo y receptivo, la fuerza que da forma a las cosas. Ninguna de estas energías puede crear en aislamiento, ambas deben armonizar para que la manifestación sea efectiva. Las personas más poderosas comprenden cómo integrar ambas energías dentro de sí mismas. Estos conceptos no son meras abstracciones, son leyes, como la gravedad. Si las ignoras, estarás inconscientemente limitado por ellas. Si las dominas, ejercerás control sobre tu realidad de maneras que pueden parecer incomprensibles para quienes no están familiarizados con estos principios. Sin embargo, aquí yace la verdad que no quieren que descubras. La sociedad te distrae con entretenimiento trivial, divisiones sociales y deseos superficiales, todo con la intención de evitar que te des cuenta de que las claves para la creación siempre han estado dentro de ti. Una vez que empieces a aplicar estos principios, serás impredecible e imparable, liberándote de las decepciones que mantienen a la mayoría en la ignorancia. La pregunta es, ¿te quedarás como un testigo pasivo de la realidad o comenzarás a moldearla? La sabiduría hermética está lejos de ser una filosofía marginal. No es un conjunto de creencias oscuras escondidas en antiguos manuscritos. Más bien, constituye la base de casi todas las tradiciones espirituales y místicas importantes que han florecido. Cuanto más profundizas, más descubres sus influencias intrincadamente tejidas en el tejido de las religiones del mundo, las prácticas ocultas y las enseñanzas esotéricas. Sin embargo, la mayoría de las personas no son conscientes de los verdaderos orígenes de estos conceptos ni de cómo han sido deliberadamente oscurecidos. Las raíces del hermetismo se remontan al antiguo Egipto, donde se conocía como la ciencia sagrada de Tot, la deidad que representa la sabiduría, la escritura y la comprensión divina. Este conocimiento posteriormente se fusionó con la filosofía griega, evolucionando en las enseñanzas de Hermes Trismegisto, que entrelazó la metafísica egipcia con ideas platónicas y pitagóricas. Los griegos exploraron intensamente estos principios, reconociendo que el verdadero poder no proviene de la autoridad política, sino del dominio de las fuerzas invisibles que moldean la realidad.
Sin embargo, la profundidad de la influencia hermética es aún mayor. Cuando examinas el cristianismo, el islam, el judaísmo e incluso filosofías orientales como el hinduismo y el budismo, encontrarás elementos de la sabiduría hermética entrelazados en su esencia espiritual. Toma, por ejemplo, el concepto cristiano del logos, la palabra divina que manifiesta la realidad. Es esencialmente mentalismo, el primer principio hermético. La idea de que cosechas lo que siembras es simplemente causa y efecto expresado de otra manera. Incluso la noción de dualidad divina, luz y oscuridad, cielo y tierra, Cristo y Lucifer, refleja la polaridad que define cómo los opuestos comparten naturalezas similares, pero difieren en grado. Los aspectos más profundos del misticismo cristiano, como el gnosticismo y las enseñanzas de los esenios, estaban llenos de perspicacia hermética, pero la Iglesia buscó borrar estas conexiones, etiquetándolas como heréticas, ya que la auténtica sabiduría espiritual disipa las ilusiones de separación. La necesidad de una autoridad religiosa externa aparece de manera similar tanto en el Islam como en su contraparte mística, el sufismo. El sufismo habla de la unidad de la existencia, o wudat al-wujud, reflejando la noción del mentalismo de que todo está unificado en una sola mente. Los reconocidos maestros sufíes se dedicaron al trabajo con energía vibracional, geometría sagrada y profundas prácticas meditativas, métodos que se alinean perfectamente con los principios herméticos relacionados con la vibración y la correspondencia. Sin embargo, al igual que en el cristianismo, los aspectos más esotéricos del Islam fueron relegados, descartando sus profundas percepciones en favor de mantener el control sobre la población. El judaísmo también posee una profunda influencia hermética. La cábala, el aspecto místico del pensamiento judío, se asemeja estrechamente a los conceptos herméticos. La estructura del árbol de la vida ejemplifica la correspondencia, representando la noción de que varios niveles de la realidad se reflejan entre sí. La idea de Tikkun Olam, o reparar el mundo, puede verse como la ley de causa y efecto en relación con la evolución del alma. Y el uso de las letras hebreas para dar forma a la realidad está intrínsecamente ligado al mentalismo, el concepto de que el pensamiento genera. En las tradiciones orientales también se pueden discernir trazas de hermetismo. El hinduismo describe a Brahman, la conciencia última que impregna toda existencia, reflejando una comprensión similar del todo como mente. El yin y yang taoísta denota polaridad y la interacción de opuestos, mientras que la percepción de la impermanencia y la existencia cíclica en el budismo se alinea con la ley del ritmo. Todo fluye, asciende y desciende dentro de un perfecto equilibrio. Estos temas recurrentes se manifiestan en diversas culturas y tradiciones porque la verdad es universal. Los estimados místicos a lo largo de la historia no revelaron sistemas distintos, en cambio, descubrieron la misma realidad fundamental, accediendo al paradigma hermético, ya fuera identificado como alquimia, iluminación, sabiduría divina o el camino hacia la autorrealización. Sin embargo, un capítulo más oscuro se desarrolló a medida que religiones y gobiernos ascendieron en poder. Las enseñanzas herméticas originales fueron sistemáticamente oscurecidas, reescritas y diluidas. Lo que una vez estuvo centrado en encuentros directos con lo divino, se transformó en un marco de reglamentos, dogmas y dominación externa.
A las masas se les ofrecieron relatos, rituales y costumbres, pero la sabiduría más profunda, la verdadera capacidad para influir en la realidad, fue reservada para unos pocos elegidos tras puertas cerradas. Esta es la razón por la cual el hermetismo no se enseña de forma generalizada en la religión. Si la gente descubriera que no necesita una institución, una autoridad o un salvador externo para alcanzar un estado superior de existencia, todo el sistema se vendría abajo. Este conocimiento no se perdió, fue ocultado, resguardado dentro de sociedades secretas, resonando en los susurros de los místicos y plasmado en el lenguaje enigmático de los alquimistas y filósofos. Se transmitió a través de organizaciones como los Rosacruces, los Masones y la Orden Hermética de la Aurora Dorada, manteniéndose siempre fuera del alcance del público en general. Ahora, a medida que la humanidad comienza a despertar, este conocimiento está resurgiendo una vez más. La pregunta es, ¿lo aprovecharás o dejarás que te guíen por verdades a medias, espiritualidad superficial y la ilusión de control externo? No te confundas, la decisión siempre ha sido tuya. Durante siglos, las instituciones más poderosas del mundo han intentado suprimir la sabiduría hermética, no porque fuera peligrosa en el sentido que afirmaban, ni porque fuera herética o abiertamente contraria, sino porque empoderaba. Una vez que las personas entienden estos principios, ya no pueden ser manipuladas. Dejarán de buscar autoridades externas que dicten su realidad y se negarán a permanecer esclavas. El gran conflicto inicial contra el conocimiento hermético comenzó con el surgimiento de la religión organizada. La temprana iglesia cristiana absorbió fragmentos de la filosofía hermética, pero solo de manera que asegurara que las masas dependieran de una deidad externa, de un sacerdocio y de un conjunto codificado de reglas. Las verdades más profundas, las que impartían el autoaprendizaje, el concepto de la mente sobre la materia y el acceso directo a la sabiduría divina, fueron eliminadas. Los textos gnósticos, que tenían una fuerte influencia de las enseñanzas herméticas, fueron etiquetados como heréticos y destruidos, especialmente en la Biblioteca de Alejandría. Uno de los repositorios más importantes de la sabiduría esotérica fue completamente destruido, y quienes buscaban adentrarse en los misterios profundos fueron silenciados o señalados como herejes. Posteriormente, la Iglesia Católica desmanteló sistemáticamente las enseñanzas herméticas. El Corpus Hermeticum, que reúne los textos fundamentales del hermetismo, estuvo a punto de desaparecer por completo durante la Edad Media. Estudiar meramente alquimia, astrología o geometría sagrada, aspectos fundamentales de la práctica hermética, podía llevar a la tortura, el exilio e incluso la ejecución. La Inquisición no se fijaba solo en las brujas, su objetivo era cualquiera que reconociera que la naturaleza de la realidad contradecía las enseñanzas de la Iglesia. Para cuando surgió la revolución científica, comenzó un nuevo ataque contra el hermetismo. Esta vez no fue la religión la que reprimió el conocimiento, sino el materialismo. Los principios herméticos, que afirman que el universo es mental, que los pensamientos moldean la realidad y que la energía y la conciencia son fuerzas fundamentales, fueron despreciados y sustituidos por la fría visión mecánica de la física newtoniana. Los principales científicos de esa época extrajeron lo que pudieron de las tradiciones herméticas. El propio Newton sentía fascinación por la alquimia, sin embargo, le arrebataron su significado espiritual más profundo.
Todo se redujo a lo físico, medible y predecible, descartando cualquier cosa fuera de este paradigma como superstición. Para el siglo XX, el hermetismo había sido casi erradicado de la conciencia general. El sistema educativo formaba a los individuos para ser trabajadores, no pensadores, mientras que los medios de comunicación creaban narrativas que mantenían al público entretenido, distraído y sumiso. El sistema financiero se encargaba de que la mayoría estuviera preocupada solo por su supervivencia y no por contemplar la realidad. Quienes empezaban a despertar a menudo eran dirigidos hacia corrientes superficiales y diluidas de espiritualidad que carecían de poder verdadero. Sin embargo, aquí está la realidad olvidada. Las mismas élites que públicamente desprecian la sabiduría hermética son conocidas por estudiarla en secreto. Los mismos poderes que promueven el materialismo a las masas participan en conocimientos esotéricos a puerta cerrada. Masones, rosacruces y diversas redes de poder élite están implicados. Siempre han reconocido la influencia de la vibración, del principio de mentalismo y de los ciclos de ritmo y polaridad. Estos conceptos se utilizan para manipular los mercados financieros, influir en los acontecimientos globales y controlar la conciencia colectiva. Piénsalo bien. Si la realidad es fundamentalmente mental y quienes están en el poder pueden dirigir la percepción, ¿qué ocurre entonces? Moldean los pensamientos, las emociones y las creencias de sociedades enteras sin que éstas se den cuenta. Mantienen a las personas funcionando en frecuencias más bajas, miedo, división, ira, consumismo, porque una población que vibra a un nivel inferior nunca podrá alcanzar estados de conciencia más elevados. Ahora reflexiona sobre por qué el hermetismo sigue siendo percibido como esotérico. ¿Por qué está ausente de la educación? Raramente se aborda en canales mainstream y es ignorado por las instituciones que moldean la sociedad. La mayor engañosa radica en convencerte de que no tienes poder. Sin embargo, la realidad es que nunca se pretendió que fueras débil, distraído o dependiente de estructuras externas. Estabas destinado a ser un creador, un arquitecto consciente de tu propia realidad, un maestro de las fuerzas invisibles que guían la existencia. La supresión de este conocimiento durante siglos existe, porque una vez que te das cuenta de tu verdadero potencial, ellos pierden todo poder sobre ti. El conflicto en torno a la sabiduría hermética nunca fue para protegerte de un conocimiento peligroso. Se trataba de mantenerte en un estado de letargo. En el momento en que suficientes individuos despierten e incorporen estos principios en sus vidas, todo el sistema de control colapsará, que es su mayor temor. La sabiduría hermética no estaba destinada a ser una moda pasajera ni a ser destilada en fragmentos para redes sociales o reempaquetada como autoayuda superficial. Sin embargo, hoy en día, eso es precisamente lo que ha sucedido. El conocimiento profundo que alguna vez fue guardado, protegido y explorado en secreto por las mentes más iluminadas, ha sido diluido, despojado de su riqueza y convertido en otra mercancía para consumo masivo. Mira el panorama de la espiritualidad contemporánea. En cada esquina, las conversaciones giran en torno a la manifestación, enfatizando cómo puedes mantener pensamientos positivos y el universo responderá favorablemente. A menudo se te aconseja elevar tu vibración y experimentar alineación en tu vida. Sin embargo, esto representa solo una parte de la verdad y de hecho puede resultar bastante engañoso.
La ley de la atracción, como se entiende comúnmente hoy en día, es una interpretación fragmentada y simplista del mentalismo, la vibración y la causalidad. Las auténticas enseñanzas herméticas no afirman que simplemente visualizar el éxito te lo manifestará. Más bien, enfatizan que toda tu esencia debe resonar con tus aspiraciones, tus pensamientos, sentimientos, acciones y niveles de disciplina. El universo no solo recompensa a quienes desean o esperan, responde a aquellos que comprenden la totalidad de la existencia y actúan basándose en ese conocimiento. Desgraciadamente, el ámbito espiritual actual ha pasado por alto estas enseñanzas profundas, ya que requieren esfuerzo, disciplina y responsabilidad, retos que muchos evitan enfrentar. En su lugar, se les vende la fantasía de la iluminación instantánea, creando la falsa idea de que pueden saltarse el trabajo duro, ignorar sus debilidades y esperar que el universo les conceda el éxito con benevolencia. Los principios más poderosos del hermetismo han sido olvidados, pues exigen un verdadero autocontrol. Por ejemplo, la polaridad muestra que los opuestos comparten la misma esencia fundamental, pero varían en intensidad. Este principio señala que el sufrimiento y la alegría, la debilidad y la fortaleza, la ignorancia y la sabiduría no son entidades separadas, sino puntos a lo largo de un continuo. Transformar tu estado implica transmutar estas experiencias, dominar la energía que estás manejando y modificarla intencionadamente. Sin embargo, las enseñanzas espirituales actuales suelen fomentar la evasión y la supresión, aconsejando a las personas ignorar las emociones negativas en lugar de transformarlas. Esta es precisamente la razón por la cual innumerables personas quedan atrapadas en ciclos de frustración, confusión y deseos insatisfechos. Además, considera el principio de causa y efecto, que es una de las leyes más poderosas. Este principio afirma que nada sucede por casualidad y que toda acción provoca una reacción proporcional y opuesta. No obstante, la espiritualidad contemporánea con frecuencia ignora esta verdad esencial y la gente tiende a verse como víctima de circunstancias fortuitas, creyendo que fuerzas externas determinan su destino. Esta perspectiva distorsiona totalmente la realidad. Si no controlas las causas en tu vida, estarás siempre a merced de los efectos generados por otros. Por otro lado, está el concepto de ritmo, que implica entender que todo funciona en ciclos. Las subidas y bajadas, el crecimiento y la disminución son principios fundamentales de la existencia. En vez de enseñar a las personas a navegar estos ritmos naturales, la espiritualidad contemporánea promueve la ilusión de que la felicidad debería ser constante, que la vida debería transcurrir sin esfuerzo y que cualquier dificultad es un problema. La realidad que no están revelando es que la verdadera sabiduría no surge de la comodidad, sino de dominar estos ciclos, de comprender el flujo de energía y aprender a alinearse con él en lugar de resistirse. ¿Por qué se ha diluido la espiritualidad? ¿Por qué el hermetismo se ha simplificado en enseñanzas fragmentadas en lugar de transmitirse en su totalidad? La razón es que un sistema de creencias incompleto mantiene a las personas sin poder. Las lleva a perseguir una felicidad efímera en lugar de entender el concepto de su dualidad. Les anima a manifestar sus deseos sin tomar acciones significativas, dejándolas pasivas y esperando que el universo arregle sus vidas en lugar de dominar las leyes que rigen su existencia. Esto es exactamente lo que el sistema busca, un movimiento espiritual que no empodere a las personas, sino que las adormezca.
Un marco de creencias que promueve una comodidad pasajera sin dotar a las personas del conocimiento profundo necesario para una verdadera independencia. Una filosofía que vende fantasías en lugar de revelar verdades. Sin embargo, los antiguos maestros reconocieron mucho más. Se dieron cuenta de que la transformación auténtica requiere profundidad, esfuerzo y una búsqueda inquebrantable del verdadero conocimiento. La forma diluida de espiritualidad que vemos hoy no es el verdadero hermetismo. Si buscas un poder genuino, debes indagar más a fondo. Necesitas mirar más allá de la superficialidad, más allá de las modas, más allá de la conveniencia. Solo quienes estén dispuestos a descubrir la verdad completa lograrán liberarse de la ilusión. Aprovechar tu poder interior es entender la importancia de la polaridad, la capacidad de cambiar entre estados bajo tu control. Muchas personas permiten que sus emociones dicten su realidad, despertando en un estado de ánimo particular y resignándose a ese estado emocional. Sin embargo, un maestro hermético comprende que cada estado emocional tiene una contraparte. La clave está en aprender a navegar estos cambios. Si te encuentras en miedo, inclínate hacia la confianza. Si estás abrumado por la duda, redirige hacia la certeza. Y en tiempos de oscuridad, busca la luz. Dominar tu capacidad para controlar la polaridad significa dominar tu destino. Además, es esencial comprender el concepto de ritmo, el flujo y reflujo de los ciclos de la vida. En general, las personas resisten estos ritmos naturales, esperando alcanzar el éxito sin desafíos, el desarrollo sin dificultades y el poder sin autodisciplina. Por el contrario, el sabio reconoce que la existencia es una serie de olas, compuesta por momentos de crecimiento y momentos de retroceso. En lugar de luchar contra estas fluctuaciones, uno debe aprender a fluir con ellas, perfeccionando tus habilidades durante los periodos de retiro y aprovechando las oportunidades con energía cuando se presentan. Esta práctica te alinea con el universo, fomentando la armonía en vez de la discordia. Finalmente, existe el principio de género, que busca un equilibrio entre las energías masculinas y femeninas en tu interior. Este concepto trasciende las simples diferencias de género y se adentra en las dos corrientes esenciales de la creatividad. Lo masculino representa la lógica, la dirección y la acción, mientras que lo femenino encarna la intuición, la receptividad y el flujo. Para manifestar cualquier deseo, uno debe dominar ambos aspectos. Operar exclusivamente desde lo masculino puede llevar a la agresividad y a la desconexión, mientras que depender plenamente de lo femenino puede resultar en una intuición carente de asertividad. Lograr un equilibrio entre estas energías te empodera para crear de manera efectiva y sin esfuerzo. Para ganar poder, necesitas dominar el arte de cambiar entre distintos estados emocionales. Cuando sientas miedo, transita hacia la confianza. En momentos de duda, muévete hacia la certeza. Si te sientes sumido en la oscuridad, busca la luz. La capacidad de gestionar tu polaridad es esencialmente la habilidad de dictar tu propio destino. Además, es crucial comprender el ritmo de la vida, ese vaivén que nos rodea. Muchas personas resisten estos ciclos naturales, esperando erróneamente el éxito sin dificultades, el crecimiento sin obstáculos y el poder sin disciplina. Sin embargo, el maestro reconoce que todo opera en olas. Inevitablemente habrá fases de crecimiento y momentos de contracción. En lugar de luchar contra estos ciclos, aprende a alinearte con ellos. Durante los periodos de retiro, toma tiempo para perfeccionar tus habilidades.
En momentos de oportunidad, actúa de manera decidida y con energía. Así es como te relacionas armónicamente con el universo en lugar de estar en conflicto con él. Además, debemos considerar el género, el equilibrio de las energías masculinas y femeninas en nuestro interior. Esto no se trata simplemente de lo masculino y lo femenino, se trata de las corrientes energéticas duales que contribuyen a la creación. La energía masculina encarna la lógica, la dirección y la acción, mientras que la energía femenina representa la intuición, la receptividad y el flujo. Para manifestar cualquier resultado deseado, necesitas dominar ambas energías. Si te apoyas únicamente en tu lado masculino, corres el riesgo de volverte agresivo y desconectado. Por otro lado, si solo te relacionas con tu lado femenino, puedes ser intuitivo pero pasivo. Equilibrar ambas energías te da la capacidad de crear de manera efectiva y sin esfuerzo. Sobre todo, la verdad crucial es que debes abrazar plenamente la responsabilidad de tu evolución. Nadie vendrá a rescatarte, ni un gurú, ni un gobierno, ni ninguna fuerza externa puede otorgarte el poder que hesitas en reclamar para ti mismo. El hermetismo enseña que el universo es fundamentalmente mental, lo que significa que tú eres el creador de tu propia realidad. Todo lo que encuentras es un reflejo directo de la frecuencia que encarnas, los pensamientos que permites y las acciones que emprendes. Para liberarte de la ilusión, debes dejar de buscar respuestas más allá de ti mismo, cesar de culpar factores externos por tus circunstancias y dejar de esperar el momento perfecto para tomar control sobre tu mente y tu energía. Toma el control de tu destino, porque en cuanto lo haces te vuelves imparable. Nunca quisieron que descubrieras esto, nunca quisieron que entendieras que los mismos principios utilizados por la élite, por sociedades secretas y por las mentes más influyentes a lo largo de la historia, siempre han estado a tu disposición. Pretendían mantenerte distraído, dependiente y pasivo, convenciéndote de que tu realidad está moldeada por el azar, el destino o fuerzas más allá de tu influencia. Pero ahora te has despertado a la verdad. La sabiduría hermética no es simplemente un concepto o un sistema de creencias, sirve como un plano para el empoderamiento. Control sobre tu mente, tu energía, tu existencia. Si lo comprendes y lo pones en práctica, comenzarás a percibir el mundo con una nueva luz. Comprenderás cómo los pensamientos forman patrones, cómo los ciclos pronostican eventos y cómo las vibraciones definen la experiencia. Ya no te verás a ti mismo como una víctima impotente de las circunstancias, sino como una fuerza deliberada que da forma a la misma esencia de tu realidad. Sin embargo, aquí es donde muchos fallan. Escuchan la verdad, sienten su peso, pero no hacen nada. Retroceden a hábitos familiares, viejas excusas y patrones del pasado, permitiendo que el mundo los arrastre de nuevo a la ilusión de limitación, escasez y miedo. Este representa el desafío más grande, porque el conocimiento sin acción equivale a mera ignorancia. El verdadero maestro hermético no solo posee conocimiento, lo encarna. Desarrollan sus mentes para funcionar en una frecuencia más alta, alineando sus acciones con principios universales, aceptando la plena responsabilidad de todo en su vida, sin excusas, sin compromisos, sin excepciones. Esta distinción separa a quienes se liberan de aquellos que permanecen atrapados. El sistema está diseñado para mantenerte inconsciente, te inunda de distracciones, llena tu mente de narrativas falsas y oculta esta sabiduría bajo capas de desinformación y distorsión. Pero ahora te enfrentas a una elección.
caer de nuevo en la ignorancia o avanzar hacia la maestría. Ten cuidado, sin embargo, una vez que reconozcas la verdad, nunca podrá ser olvidada. Una vez que comiences a implementar estos principios, tu realidad se transformará de maneras que nunca habías anticipado. Comenzarás a observar los patrones a tu alrededor y verás los mecanismos de control tal como son. Sentirás las vibraciones de las personas, los lugares y los conceptos, distinguiendo lo que te empodera y lo que te debilita. Esto es justo lo que más temen: una mente despierta, un individuo libre, una fuerza que no puede ser manipulada. Por eso han pasado siglos suprimiendo este conocimiento. Porque una vez que suficientes individuos lo reclamen, la ilusión se desmorona, el juego llega a su fin. Sin embargo, hay mucho más que no se puede desarrollar aquí. Algunas verdades son demasiado poderosas, demasiado disruptivas para ser divulgadas públicamente. Esa es precisamente la razón por la que creamos Insights Academy, donde profundizamos en lo que no se puede compartir en plataformas como esta. Regístrate ahora antes de que sea demasiado tarde, y por un tiempo limitado recibirás una copia gratuita de Deucalion, pero solo si actúas antes de que la oportunidad desaparezca. Este es tu momento. El conocimiento está justo en tus manos. La pregunta es, ¿qué harás con él? Si este vídeo ha resonado contigo, por favor comparte tus pensamientos comentando "lo entendí".